Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bendecida tarde para todos. Es un motivo de mucha alegría, de mucha bendición para mí y la gratitud al Todopoderoso por poder estar nuevamente con ustedes. Vamos a continuar haciendo un estudio sobre el Perec 19 del libro de Shemot, en donde hoy analizaremos un tema de gran importancia para todos nosotros, que tiene que ver con algo muy valioso que le dijo el Todopoderoso a Moshe, y es necesario que nosotros podamos estudiar a profundidad. Una de esas cosas que él le dijo fue: yo vendré a ti en una densa nube al tercer día y hablaré contigo, para que ellos te crean siempre. Y también le dijo, en segundo lugar, dile a los hijos de Israel que se laven, que se purifiquen, que no toquen mujer, porque al tercer día yo estaré con ustedes. Entonces vamos a analizar estos dos puntos importantes. El primero: yo vendré a ti en una densa nube. El segundo: vendré a ti al tercer día. Y vamos a agregar un punto más: no toquen mujer. Vamos a hacer estos tres puntos. Vamos a estudiar estos tres puntos. Entonces vamos a arrancar con el análisis del primero. Le dijo Yahweh a Moshe: yo vendré a ti en una densa nube, y ellos me verán. Así ellos creerán en ti. Una de las cosas que nosotros encontramos a lo largo del relato de la historia de Israel en el desierto, en todo el libro de Shemot, en el libro de los números y en el Devarim, en el Deuteronomio, es que los hijos de Israel siempre culpaban a Moshe por las desgracias que les ocurrían, y siempre ellos, cuando hablaban con él, decían lo siguiente: ¿por qué razón tú nos has sacado de Misraim para matarnos a nosotros y a nuestros hijos de hambre y de sed en el desierto? Esta afirmación de los hijos de Israel, a la par que era un desafío a la autoridad del Todopoderoso, también era un desafío y una expresión de incredulidad por parte de ellos en cuanto a el ministerio o el trabajo que estaba realizando Moshe. En primer lugar, ellos no creían que Moshe hubiera sido enviado por el Altísimo. En segundo lugar, no creían que el Altísimo realmente los hubiera sacado de Misraim. Ellos siempre dijeron: fue Moshe el que nos sacó. ¿Por qué tú nos sacaste de Misraim? Para matarnos de hambre y de sed en el desierto. De hecho, cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida en Kadesh Barnea y enviaron a los 12 espías, la escritura señala que ellos, quejándose, le dijeron a Moshe que no solamente los había él mismo sacado de Misraim, sino que les había entregado en manos de los amorreos y de los cananeos y los demás pueblos que habitaban esa tierra en ese entonces,
para matarlos a ellos, a sus mujeres y a sus hijos, y que fueran tomados cautivos. Entonces el Creador le habla a Moshe. Y aquí hay un detalle bastante importante para ti y para mí. ¿Cuántas veces a los verdaderos servidores del Altísimo no se les cree? A los verdaderos hijos del Todopoderoso no se les cree. Y se les considera muchas veces charlatanes, se les considera ilusos, engañados. Y muchas veces el ser humano le atribuye a otro ser humano el honor que le corresponde solo al Altísimo. En este caso nosotros vemos que los hijos de Israel decían: fuiste tú, Moshe, el que nos sacó de la tierra de Misraim. Fuiste tú el que nos trajo al desierto para matarnos de hambre y de sed. Hay una cosa muy importante que nosotros debemos analizar. Moshe, la escritura dice que había sido formado y educado en toda la sabiduría del pueblo misrita, en todas las artes que ellos sabían, sobre todo también en el arte militar. Ahora pensemos lo siguiente. El Creador hace que Moshe se olvide de esas cosas, lo saca de allí. Se lo lleva al desierto por 40 años y en el desierto durante esos 40 años lo transforma en un hombre de familia, en un padre y esposo, y además de eso lo transforma también en un criador de ganado, en un pastor de ovejas. A tal punto que Moshe, incluso su capacidad de elocuencia se ve reducida. Cuando Moshe dijo: por favor, más bien envía a otro, porque yo soy tardo de lengua, él estaba diciendo que incluso se le había olvidado cómo expresarse delante de los gobernantes, de los poderosos. Parte de las funciones que Moshe cumplía en Misraim era la parte diplomática, el hablar con otros gobiernos. Ahora Moshe dice: no, yo soy tardo de lengua, yo no sé ni hablar. Esto, amada familia, es un golpe al argumento de los hijos de Israel, que afirmaban y decían: fuiste tú, Moshe, el que nos sacó a nosotros de la tierra de Misraim. Porque por muy habilidoso que Moshe fuese, él no tenía la capacidad para transformar el agua del río Sihor en sangre verdadera. Él no tenía la capacidad para controlar la naturaleza en la forma en que el Creador lo hizo cuando envió las 10 plagas. Ni tenía tampoco el poder para hacer que el Paró se ablandara de corazón y dejara salir a Israel, o se endureciera y se negara. Entonces, esto nos enseña lo siguiente. Muchas veces tú y yo atribuimos al poder del hombre aquello que solamente el Creador puede hacer. Y negamos que el Creador sea quien actúe y decida las cosas. Una de las motivaciones
que tienen los ateos para decir no hay un creador es precisamente el comportamiento de los hijos de Israel. Cuando tú y yo empezamos a negar la soberanía del Altísimo, corremos un riesgo terrible. No podemos confundir una obra netamente humana con una obra que verdaderamente fue trazada y originada en el corazón del Todopoderoso. Moshe no tenía el poder para liberar a Israel del yugo de la esclavitud. Él no podía por sí solo enfrentarse al imperio de Misraim. Solamente un poder superior a Moshe y superior al Paró y su gente podía liberar a Israel. Pero el pueblo de Israel siempre estuvo ahí. Fuiste tú el que nos sacó. Fuiste tú el que nos trajo al desierto. Tú eres el que nos pone a aguantar sed. Tú eres el que nos pone a aguantar hambre. Tú eres el que nos entrega en manos de los cananeos para que nos maten. Ahora, estando en el monte Sinaí, a puertas de entregarle la Torá a los hijos de Israel, el Creador le dice a Moshe: yo vendré a ti en una densa nube y hablaré contigo a la vista del pueblo, y ellos me oirán mi voz, y así te creerán a ti siempre. Esto también nos da a nosotros una lección muy importante. ¿Cuántas veces los servidores del Altísimo los mensajeros del Todopoderoso en la tierra enfrentamos la incredulidad de muchos? ¿Cómo se atreve a hablar de la Torá si no tiene ni siquiera autoridad para esto, por esto y por aquello? Lo que está diciendo es incoherencias. Se lo inventó de su propio corazón. ¿Cómo saber? ¿Cómo puede un servidor del Altísimo fortalecerse? Cuando un hijo del Altísimo está verdaderamente conectado con el Creador, Él se le manifiesta. Dice la Escritura que Elohim hablaba cara a cara, de forma directa, con Moshe. Esto quiere decir que había tanta cercanía entre el Todopoderoso y Moshe que el Todopoderoso no usaba ningún tipo de simbolismo con él. Le decía las cosas de forma directa y clara. De hecho, se lo dijo a Aarón y a Miriam en cierta ocasión: cuando entre ustedes se levante un profeta, yo vendré a él por medio de sueños y de visiones, y así me le revelaré. Pero no es así con mi siervo Moshe. Con él yo hablo de forma directa, de forma clara. No le hablo con figuras. Él puede ver la apariencia de Yahweh. ¿Qué tan cercanos al Creador somos tú y yo? ¿En qué nivel espiritual nos encontramos tú y yo? ¿Cómo está nuestra alma, nuestro corazón? ¿Podemos estar tan cerca del Creador que realmente se pueda decir de nosotros: Él ve a Yahweh, Él ve la presencia del Todopoderoso? ¿Podemos estar tan cerca del Altísimo de tal manera que el Altísimo diga: yo hablo con Él directamente y sin figuras?
Yo vendré a ti en una densa nube y el pueblo te verá hablando conmigo y te creerá. Hay un detalle muy interesante aquí. Cuando nuestros padres Adán y Java estaban en el Gan Edén, antes de la caída, antes de la desobediencia, ellos veían a Yahweh. La presencia del Todopoderoso estaba con ellos. Por causa de la desobediencia del ser humano, al ceder a los artes engañosos e instigaciones de la serpiente y haber comido del fruto del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, la presencia del Todopoderoso fue ocultada del ser humano. Sin embargo, Él siempre tuvo a sus servidores, a sus hijos, a esos mensajeros a través de los cuales su palabra era transmitida a la humanidad. Y precisamente ahora dice: yo vendré a ti en una densa nube al tercer día. Hay un simbolismo en la escritura que nos dice que para Elohim, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Saben cuántos años habían pasado desde la creación de Adán y Eva hasta Moshe? Precisamente 3000 años. Y en ese periodo fue que se dio la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud de Misraim. Y ahora Yahweh está diciendo: yo vendré a ti en una densa nube al tercer día. ¿Qué otro evento nos recuerda esa densa nube? ¿Saben qué pasó cuando estaba en el Gólgota siendo ejecutado el Mashiach? Una densa nube descendió y cubrió la tierra, ocultó a Mashiach, y ahí venía la presencia divina. Hay un detalle muy importante aquí. ¿Qué simboliza esa densa nube? ¿Qué representa? Esa oscuridad de la nube en la que el Creador se cubrió para manifestarse. Debido a la corrupción de la mentalidad humana, debido a la corrupción de la naturaleza humana posterior a la desobediencia, no es posible para el ser humano percibir y aceptar directamente la manifestación majestuosa de la presencia del Todopoderoso. Y esa densidad, esa oscuridad, son las muchas ideas y conceptos, enseñanzas, doctrinas de origen humano acerca de lo que la humanidad piensa que es el Todopoderoso. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para los científicos, ellos hablan de una fuerza muy especial que existe en el cosmos, en el universo. Y ellos mismos dicen: nosotros no podemos explicar esa fuerza, ese poder. No sabemos exactamente qué es. Hay muchas ideas, muchos conceptos tratando de explicar eso. Y lo llaman materia oscura, entre otras cosas. Los científicos explican que por medio de esa fuerza, la materia oscura, que es densamente pesada, es como el universo funciona y se mantiene sólido. Los planetas, el Sol, las estrellas, las galaxias, para que no se descompongan y desaparezcan. Y a eso se le suma la fuerza de gravedad y otras cosas. Pero ellos dicen: ese poder es tan grande que nosotros no sabemos exactamente qué es.
Pues la escritura nos dice que en Elohim, el creador de los cielos y la tierra, nosotros nos movemos, existimos y somos. No es el cosmos, no es el universo el que contiene a Elohim, sino que es Elohim el que contiene al cosmos, al universo. Por causa de la desobediencia del ser humano, la presencia divina se apartó de la humanidad. Pero ahora el Creador dice: yo vendré a ti en una densa nube. A pesar de tanta confusión, a pesar de tantas enseñanzas contradictorias entre sí, el Creador de los cielos y la tierra se manifiesta a través de sus verdaderos siervos y da a conocer su voluntad a la humanidad. ¿Saben cuál es la razón por la cual el Creador de los cielos y la tierra da su Torá y el ser humano la rechaza? Porque por medio de la Torá quedan completamente neutralizadas las ideologías meramente humanas, los conceptos del hombre. Por medio de la Torá, el Creador nos dice: yo soy el único Elohim y fuera de mí no hay nada, fuera de mí no hay nadie. Antes de mí no hubo nada, no lo habrá después de mí. Yo soy y fuera de mí no hay quien salve, no hay quien redima. Yo no le doy mi honor, ni mi honra, ni mi majestad a ídolos. Y el ser humano siempre se ha preguntado: ¿cómo puedo yo conocer la divinidad? ¿Cómo puedo yo acercarme al Altísimo? Cuando nuestros padres pecaron, transgredieron el mandato del Altísimo y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, comieron ese fruto, el ser humano se escondió en medio de los árboles del jardín y se cubrieron con hojas de higuera. Y cuando el Creador los confrontó, ellos dijeron: es que estaba desnudo, por eso me escondí. Adán dijo: yo estaba desnudo y me escondí por eso. Cuando tú y yo somos confrontados en nuestras ideas, conceptos, creencias, valores, principios, forma de pensar, con la fuente de la vida, con la vida, con el Creador, vemos nuestra verdadera condición, nuestra incapacidad, nuestra ignorancia, nuestra desnudez, nuestra debilidad. Vemos que estamos indefensos. Pero el Creador dice: no temas, yo estoy contigo. Yo vendré a ti en una densa nube, le dijo a Moshe. Y entonces ellos te creerán. ¿Estás tú dispuesto a que el Creador venga a tu vida? Para que así la verdad se manifieste. Ese es el primer punto. El segundo punto es: ¿por qué dijo al tercer día? Como ya dijimos, delante del Creador, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Fue precisamente 3000 años después de la creación del ser humano, cuando el Creador vino a la tierra nuevamente para librar a sus hijos del yugo de la esclavitud, y se le manifestó a Moshe. Y miren algo bastante importante y muy importante aquí. Hay cierto escrito, hay un libro que se llama el libro de Adán y Java, Adán y Eva, donde se dice que el Creador tuvo una conversación con Adán después de la caída, donde él le decía que le iba a perdonar
que le iba a ayudar a restaurar, que iba a rescatarlo de la esclavitud en la que el Satán lo había puesto y que él mismo lo iba a librar e iba de nuevo a traer a Adán y a todos sus hijos de nuevo al Gan Edén. Y cuando Adán preguntó ¿cuándo sería eso?, el Creador le dijo: en 5 días y medio. Mucho tiempo después, Adán se dio cuenta que no eran 5 días literales, sino 5.500 años. Saben que hace casi 3.000 años, Mashiach estuvo presente aquí en la tierra, precisamente 3.000 años después de la creación. Y estamos a punto de superar los 2.500 años. De la aparición de Mashiach en la tierra, lo que quiere decir que nos estamos acercando a los 6.000 años de creación de los que se habla en la Escritura, al final de los cuales Mashiach aparecerá para reinar por 1.000 años en la tierra en el nombre del Todopoderoso, y el reino mesiánico será establecido. La Escritura dice de Mashiach que primero debía venir como el varón de dolores, experimentado en quebranto, como el varón de sufrimiento, para liberar de las culpas a su pueblo. Dice la Escritura: a Sión vendrá libertador y borrará de Jacob la iniquidad y los pecados de la casa de Israel. Dice que habrá un Goel redentor. A Sión vendrá un redentor. Mashiach estuvo aquí como el varón de dolores, del que nos habla de Yasayahu 53. Y vino siendo hombre, porque Mashiach es verdaderamente un hombre, enviado por el Todopoderoso. La Escritura dice de él que es la manifestación visible del Todopoderoso. Yo vendré a ti en una densa nube al tercer día. 3.000 años después de la creación del ser humano, Mashiach estaba en la tierra. Ahora, literalmente hablando, sí, 3 días después de que Moshe habló con el Todopoderoso, el Creador se le manifestó en el monte Sinaí para darle la Torá. Pero miren todo lo que abarca esta enseñanza. Por muy oculto que para ti y para mí esté el Todopoderoso, y que según los sabios de la tierra sea algo muy confuso entender al Altísimo, tanto que muchos dicen que no podemos estar seguros que exista o no exista. El Creador es verdadero, es real, y puede cambiar tu vida y puede cambiar mi vida. Él está deseoso de estar contigo y conmigo. Dice: yo vendré a ti. ¿Estás tú dispuesto a abrir tu corazón y tu vida a Él? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a creerle? Yo vendré a ti. El ser humano siempre se ha escondido del Altísimo, no ha querido darle la cara, porque sabe que cuando le dé la cara al Creador, todo lo que es el ser humano será desenmascarado. Se verá lo que realmente está en el corazón del hombre, la verdad tal como es será dada a conocer. Y muchos por miedo se niegan a sí mismos la oportunidad de estar con el Creador. Pero Él dice: yo vendré a ti. Y esta vez Él no viene Él no quiere venir a tu vida para condenarte. Él quiere venir a tu vida para liberarte, para darte una esperanza, una salida, el perdón de tus transgresiones, la limpieza de tu alma, la oportunidad de vivir para siempre. Te estoy hablando también a ti, hijo de Israel, que estás luchando contra ti mismo.
y contra tu naturaleza y contra las fuerzas de las tinieblas para mantenerte fiel al Creador. Él dice, yo vendré a ti en una densa nube. ¿Y saben también qué dice? Ustedes serán mi especial tesoro sobre todas las naciones de la tierra, si me obedecen. Te creerán siempre. Ese es el tercer punto. Cuando tú y yo estamos de todo corazón delante de la presencia del Creador, cuando el Creador está en nosotros, habitando en nuestros corazones, cuando diariamente caminamos con Él, el resultado es, te creerán siempre. Por medio de Yirmeyahu, él dice, a Yirmeyahu se lo dijo, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. ¿Cómo puede el ser humano ser redimido? Obedeciendo al Creador en todas las cosas. Entonces te hablo a ti, servidor del Altísimo, que estás luchando con la incredulidad de los que te escuchan. Confía en el Altísimo, porque si tú estás dispuesto a estar en la presencia del Creador, el Creador dice, yo vendré a ti en una densa nube, y ellos me verán, me escucharán hablar contigo y te creerán siempre. Cuando tú y yo dejamos que el Creador se manifieste a nosotros, no hay imposibles para Él. ¿Tú quieres cambiar tu vida? ¿Quieres ser libre de toda esclavitud? ¿Quieres dejar a un lado los conceptos de origen pagano? Ábrele el corazón al Creador y deja que Él se manifieste a ti en esa densa nube, en esa condición en la que tú puedas entender al Creador. Pero tienes que renunciar también a tus propias ideas y conceptos para que Él se manifieste. La razón por la que muchos detestan la Torá y no la quieren es porque a través de la Torá todas las mentiras y las teorías humanas absurdas son reveladas como inútiles, inaceptables. La palabra del Creador es la única que tiene éxito y supera todas las cosas. Y a esa palabra del Creador han querido oponerse todos, porque esa palabra del Creador es tan poderosa que revela lo más profundo del corazón del hombre. Se requiere ser valiente, se requiere ser honesto para reconocer que hemos transgredido, hemos desobedecido al Creador, hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Él tiene la verdad, Él es la verdad, nosotros hemos fallado. ¿Lo aceptarás tú? ¿Quieres venir al monte Sinaí y prepararte para que Él se manifieste? Entonces tienes que lavar tus vestidos, tienes que lavar tu vida, tienes que purificarte. Deja a un lado todas las ideologías del paganismo, todos los conceptos propios del ser humano que nada tienen que ver con la verdad. Permite que el Todopoderoso se manifieste. Si tú lo buscas de corazón, Él se va a manifestar. Ábrele tu corazón al Altísimo y deja que se manifieste, porque Él quiere cambiar tu vida. Si esta enseñanza ha llegado a ti y entró a tu corazón, y si realmente tú quieres la verdad, te invito a abrirle tu corazón al Creador y te invito a acercarse a Él. Acércate a Él, entrégale tu vida. Si también te agrada, suscríbete a este canal de YouTube, dale me gusta, activa notificaciones, deja tus comentarios y comparte con otros. Yahweh te bendiga. Shalom Alejem.